En las haciendas de Jalisco, donde el tequila corría como sangre y el poder no conocía límites, un hombre convirtió sus tierras en un reino de terror y lujuria. Era 1930 en Jalisco, México. El país aún sangraba por las heridas de la revolución, y en los campos de agave, donde el sol quemaba sin piedad, los peones trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer por monedas que apenas alcanzaban para un plato de frijoles. Pero esta no es una historia sobre la miseria que todos conocían. Esta es la historia de don Abundio Rentería, el hacendado más temido y perverso que pisó aquellas tierras rojas de los Altos. La hacienda San Jerónimo se extendía por más de 2000 hectáreas. Sus muros de piedra volcánica parecían fortalezas, y sus campos de agave azul se perdían en el horizonte como un mar verde y plateado. Don Abundio había heredado aquellas tierras de su padre, quien a su vez las había arrebatado con sangre durante los años más oscuros de la Revolución. Pero mientras su padre fue un hombre duro pero justo, Abundio Rentería era algo completamente distinto. Era la encarnación misma de la avaricia y la depravación. Los habitantes de los pueblos cercanos, Arandas y Tepatitlán, susurraban su nombre con una mezcla de terror y repugnancia. Las madres escondían a sus hijas cuando los hombres del patrón llegaban al pueblo. Los padres bajaban la mirada cuando don Abundio cabalgaba por las calles empedradas, su figura imponente sobre un caballo negro que parecía tan oscuro como su alma. Don Abundio no era un hombre apuesto, pero tampoco era repulsivo a primera vista. Tenía 42 años, complexión robusta, bigote tupido y ojos que brillaban con una intensidad perturbadora. Vestía siempre con trajes de lino blanco importados de Guadalajara, botas de piel de víbora y un sombrero de charro adornado con hilo de plata. Pero su verdadera naturaleza se revelaba en su sonrisa, una mueca torcida que helaba la sangre de quien la recibía. El patrón tenía una reputación que superaba cualquier leyenda. Se decía que cada día, sin falta, llevaba a 3 mujeres diferentes a su alcoba. No eran amantes voluntarias. Eran las hijas de sus trabajadores, las esposas de los peones, las viudas que dependían de la hacienda para sobrevivir. Abundio Rentería había convertido el derecho de pernada en una práctica cotidiana, en un sistema de terror que mantenía a todos bajo su bota. Su método era siempre el mismo, calculado y cruel. Por las mañanas, mientras los hombres trabajaban en los campos bajo el sol implacable, don Abundio hacía su primera selección. Su capataz, un hombre mezquino llamado Fermín Ugalde, recorría las casas de los trabajadores con una lista. «El patrón requiere la presencia de tu hija en la casa grande», decía con voz monótona, sabiendo perfectamente lo que esas palabras significaban. La negativa no era una opción. Quien se resistía perdía su trabajo, su casa, y en ocasiones, algo mucho peor. Al mediodía, cuando el calor obligaba a los trabajadores a tomar un breve descanso, llegaba la segunda víctima. Y al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban sobre los campos de agave y los grillos comenzaban su canto nocturno, una tercera mujer era conducida a la casa grande. 3 mujeres al día, 7 días a la semana. Era una rutina tan establecida como la cosecha misma. La casa grande de la hacienda era un edificio colonial de 2 pisos, con un patio central adornado con una fuente de cantera rosa y corredores sostenidos por columnas talladas. Pero detrás de su belleza arquitectónica se escondía un infierno. Las habitaciones del segundo piso, donde don Abundio tenía sus aposentos privados, habían sido testigos de incontables lágrimas y súplicas ignoradas. Las mujeres que entraban por aquellas puertas sabían que algo en ellas moriría para siempre. Algunas salían en silencio, con la mirada perdida y los vestidos arrugados. Otras no podían contener los sollozos que les desgarraban el pecho. Pero todas compartían la misma marca invisible, la misma herida que nunca sanaría completamente. Y todas sabían que hablar significaba la ruina total de sus familias. Don Abundio había perfeccionado su sistema de silencio. Cada mujer que pasaba por su alcoba recibía después unas monedas, como si eso pudiera lavar la afrenta. Pero más efectivo que el dinero era el miedo. El patrón se aseguraba de que todos supieran lo que les pasaba a quienes lo desafiaban. 3 años atrás, un joven llamado Esteban Camarena había intentado defender a su hermana menor. Lo encontraron colgado de un mezquite en el camino a Arandas. La versión oficial fue suicidio por deudas. Nadie se atrevió a contradecirla. La esposa de don Abundio, doña Soledad Ávila de Rentería, vivía en una ala separada de la casa grande. Era una mujer marchita antes de tiempo,
de apenas 38 años, pero con el aspecto de alguien 20 años mayor. Había llegado a la hacienda 15 años atrás como una joven llena de ilusiones, hija de una familia acomodada de Guadalajara que buscaba fortalecer sus negocios mediante el matrimonio. Pero esas ilusiones se habían desvanecido en la primera semana de casada, cuando descubrió la verdadera naturaleza de su esposo. Doña Soledad había aprendido a sobrevivir mediante la negación. Pasaba sus días en el rosario, bordando manteles para la iglesia del pueblo, supervisando a las cocineras y fingiendo no escuchar los pasos que subían cada día por las escaleras hacia los aposentos de su marido. Había parido 3 hijos, todos varones, que ahora estudiaban en internados en Guadalajara y la capital. Era mejor así, lejos de la sombra de su padre. En los pueblos cercanos, las familias vivían con el terror constante. Las madres rezaban cada noche para que sus hijas no fueran las elegidas. Los padres trabajaban hasta la extenuación, esperando que su lealtad y esfuerzo pudieran proteger a sus seres queridos. Pero don Abundio no distinguía entre leales y desleales. Su apetito no conocía gratitud ni piedad. Había niñas que apenas habían cumplido 14 años cuando recibían la visita de Fermín Ugalde. Había mujeres casadas arrancadas de los brazos de sus esposos. Había viudas obligadas a elegir entre la deshonra o ver a sus hijos morir de hambre. El patrón no discriminaba. Para él, todas eran simplemente objetos para satisfacer sus deseos más oscuros. Los domingos, don Abundio asistía a misa en la iglesia de San Miguel, en Arandas. Se sentaba en la primera banca, reservada para su familia desde hacía 3 generaciones. Cantaba los himnos con voz potente, recibía la comunión con las manos juntas en gesto de devoción, y contribuía generosamente para el mantenimiento del templo. El padre Anselmo Gutiérrez, un sacerdote anciano que llevaba 40 años en el pueblo, predicaba sobre la caridad y el perdón mientras evitaba cuidadosamente mirar a los ojos a las mujeres que lloraban en silencio entre los bancos. Pero en 1930, algo comenzó a cambiar en San Jerónimo. El país se estaba transformando después de los años violentos de la Revolución y la Guerra Cristera. Nuevas ideas sobre justicia y dignidad humana empezaban a filtrarse incluso en los rincones más remotos de Jalisco. Y en la hacienda de don Abundio Rentería, había alguien que estaba empezando a cuestionar el orden establecido. Su nombre era Trinidad Macías, pero todos la llamaban Trini. Tenía 23 años, cabello negro como la obsidiana, ojos del color del barro después de la lluvia, y un espíritu que se negaba a quebrarse. Trini había nacido en la hacienda, hija de uno de los trabajadores más antiguos de don Abundio. Había crecido viendo el sufrimiento a su alrededor, escuchando los sollozos nocturnos de las mujeres que regresaban de la casa grande, observando cómo su propia madre se marchitaba bajo el peso de un secreto que nunca confesó pero que Trini podía adivinar en sus ojos hundidos. Trini había aprendido a leer y escribir gracias a su abuela, una mujer que había servido en la casa de un médico en Guadalajara antes de casarse con un trabajador de la hacienda. Esa educación, tan rara entre las mujeres de su condición, le había abierto los ojos a un mundo más allá de los muros de San Jerónimo. Había leído periódicos viejos que llegaban envueltos alrededor de las provisiones. Había escuchado las historias de los arrieros que traían noticias de otras partes del país. Y había comenzado a comprender que lo que sucedía en la hacienda no era normal. No era aceptable. No importaba cuánto poder tuviera don Abundio. Cuando Trini tenía 17 años, su hermana menor, Refugio, fue llamada a la casa grande. Refugio tenía apenas 15 años, ojos dulces y una risa que sonaba como campanas. Trini nunca olvidaría aquella tarde cuando su hermana regresó. No lloraba, no hablaba, simplemente se sentó en el petate donde dormían y se quedó mirando la pared de adobe durante horas. Algo se había roto dentro de ella. 6 meses después, Refugio amaneció colgada de una viga en el establo. El padre Anselmo se negó a darle sepultura cristiana, diciendo que el suicidio era pecado mortal. La enterraron en una esquina olvidada del camposanto, sin cruz, sin nombre. Ese día, algo también se rompió en Trini, pero a diferencia de su hermana, lo que se rompió en ella fue el miedo. Y en su lugar creció algo más peligroso, la determinación. Trini comenzó a hablar con otras mujeres. Al principio lo hacía con cautela, en susurros mientras lavaban ropa en el arroyo o molían maíz en los metates. Descubrió que todas compartían las mismas heridas, los mismos recuerdos que las despertaban gritando en la noche, la misma rabia contenida que amenazaba con explotar. Pero también compartían el mismo terror paralizante.
¿Qué podían hacer? Don Abundio era intocable. Controlaba la tierra, el trabajo, el dinero. Tenía conexiones con el gobierno estatal, con los militares, con la iglesia. Era como luchar contra Dios mismo. Pero Trini no se rendía fácilmente. Había algo en ella, una llama que se negaba a extinguirse sin importar cuánto viento soplara en su contra. Comenzó a organizarse de forma más deliberada. Identificó a las mujeres más fuertes, aquellas que aún tenían algo de esperanza en sus ojos. Les hablaba no de venganza, sino de dignidad. Les recordaba que eran seres humanos, no animales para el uso del patrón. Entre estas mujeres estaba Jacinta Flores, una viuda de 30 años cuya hija había sido llevada 3 veces a la Casa Grande. Estaba también Dominga Ortiz, quien había perdido a su esposo cuando éste intentó impedir que se llevaran a su mujer. Y había muchas más, una red silenciosa de dolor compartido que comenzaba a transformarse en algo diferente, algo más poderoso. Don Abundio, por supuesto, no notaba nada. Su arrogancia lo había cegado completamente. Cada mañana se levantaba, se afeitaba frente al espejo de su habitación mientras su criado le preparaba el desayuno, y luego procedía con su rutina diabólica. A las 11 de la mañana, la primera mujer. A las 3 de la tarde, la segunda. A las 8 de la noche, después de una cena abundante regada con tequila de su propia destilería, la tercera. Fermín Ugalde, el capataz, continuaba siendo el instrumento de esta maquinaria de horror. Era un hombre pequeño y nervioso, con ojos de rata y una calvicie prematura que intentaba disimular peinando hacia adelante los pocos cabellos que le quedaban. Fermín sabía que su posición dependía completamente de su lealtad al patrón, y esa lealtad no conocía límites. Había sido él quien encontró a Esteban Camarena tratando de huir con su hermana y quien informó a don Abundio. Había sido él quien sostuvo la escalera cuando colgaron al muchacho del mezquite. Pero incluso Fermín comenzó a notar algo extraño en el ambiente de la hacienda durante ese verano de 1930. Las mujeres seguían obedeciendo cuando eran llamadas, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no bajaban la mirada con la misma sumisión. Había una tensión en el aire, como la calma espesa que precede a las tormentas de julio. Una tarde de agosto, mientras el sol convertía los campos de agave en un mar de plata líquida, don Abundio cabalgaba por sus tierras inspeccionando la próxima cosecha. El calor era insoportable, el tipo de calor que hace que el aire tiemble y que los hombres busquen cualquier sombra disponible. Pero el patrón disfrutaba de estos recorridos. Le recordaban la extensión de su poder, la vastedad de lo que controlaba. Cada planta de agave, cada piedra, cada persona que trabajaba bajo ese sol despiadado, todo le pertenecía. Mientras cabalgaba, sus ojos se posaron en una figura que trabajaba en uno de los campos más alejados. Era una mujer joven, con un rebozo azul que apenas protegía su cabeza del sol. Trabajaba junto a los hombres, arrancando los hijuelos del agave con movimientos expertos. Don Abundio detuvo su caballo y observó. Había algo en la forma en que se movía, una gracia natural que despertó su interés. Fermín llamó a su capataz, quien cabalgaba unos metros atrás. ¿Quién es esa muchacha? Fermín entrecerró los ojos para ver mejor. Es Trinidad Macías, patrón, hija de Severiano, el que trabaja en la destilería. Don Abundio asintió lentamente, memorizando el nombre. Trinidad Macías. Era extraño que no la hubiera notado antes. Dile que mañana la quiero en la Casa Grande. A las 11. Fermín tragó saliva. Había algo en la forma en que la muchacha trabajaba, una determinación feroz, que le hacía sentir incómodo. Pero asintió. Como usted ordene, patrón. Esa noche, cuando Fermín llegó a la pequeña casa de adobe donde vivía la familia Macías, encontró a Trini sentada afuera, remendando una camisa a la luz de una vela. Su padre, Severiano, estaba adentro, dormido después de un día agotador en la destilería. Fermín se aclaró la garganta. Trinidad Macías, dijo con su voz habitual, tratando de sonar autoritario pero sin poder evitar un ligero temblor. El patrón requiere tu presencia en la Casa Grande mañana, a las 11 en punto. Trini levantó la vista lentamente. Sus ojos encontraron los de Fermín, y en ellos no había miedo. Había algo más, algo que hizo que el capataz diera un paso atrás involuntariamente. No iré, dijo Trini con voz tranquila pero firme. Fermín parpadeó, confundido. En todos sus años como capataz, nadie había respondido así. ¿Qué dijiste? Dije que no iré.
Trini dejó la camisa a un lado y se puso de pie. No era una mujer alta, pero en ese momento parecía crecer ante los ojos de Fermín. Ve y dile a don Abundio que Trinidad Macías no irá a su casa. No mañana, no nunca. El capataz sintió que la sangre se le helaba. Muchacha estúpida, ¿no sabes lo que significa desafiar al patrón? Piensa en tu padre, en tu familia. He pensado en ellos toda mi vida, respondió Trini. He pensado en mi madre, que lleva años con la mirada muerta. He pensado en mi hermana Refugio, que prefirió la muerte antes que seguir viviendo con lo que él le hizo. He pensado en cada mujer de esta hacienda que ha tenido que soportar sus abusos. Y he decidido que ya es suficiente. Fermín la miraba como si le hubieran crecido dos cabezas. Estás loca. Te vas a arrepentir de esto, y tu familia pagará el precio. Que lo intente, dijo Trini, y en su voz había un acero que Fermín nunca había escuchado en ninguna de las mujeres de la hacienda. El capataz se alejó tambaleándose, murmurando para sí mismo. Trini lo vio partir y luego miró hacia la casa grande en la distancia, apenas visible en la oscuridad. Sabía lo que vendría. Sabía que don Abundio no aceptaría este desafío sin consecuencias. Pero también sabía que si no se detenía ahora, nunca se detendría. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, don Abundio esperaba en su alcoba. Se había bañado, perfumado, vestido con su bata de seda importada. Había ordenado que le trajeran una botella de coñac francés y 2 copas. Estaba de buen humor, anticipando el encuentro con aquella muchacha de ojos desafiantes que había visto en el campo. Pero las 11 pasaron, las 11:15, las 11:30. Don Abundio comenzó a tamborilear los dedos sobre el brazo de su sillón de cuero. A las 12, llamó a gritos a Fermín. El capataz subió las escaleras con pasos lentos, como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Cuando entró a la habitación, don Abundio lo fulminó con la mirada. ¿Dónde está la muchacha? Fermín tragó saliva con dificultad. Patrón, yo le transmití su orden, pero ella se negó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Don Abundio se levantó lentamente de su sillón, su rostro enrojeciendo gradualmente como un atardecer de tormenta. Se negó. Su voz era peligrosamente baja. ¿Me estás diciendo que una simple campesina, una india muerta de hambre, se atrevió a negarme? Sí, patrón. Le dije las consecuencias, pero ella insistió en que no vendría. Don Abundio volcó la mesa de un manotazo. La botella de coñac se estrelló contra el suelo, llenando la habitación con su aroma dulzón mezclado con el olor de la furia. Trae a esa perra aquí. Ahora, y si se resiste, arrástrala por el cabello si es necesario. Quiero que todos en esta hacienda sepan lo que les pasa a quienes me desafían. Fermín reunió a 5 hombres, los más rudos y leales al patrón. Cabalgaron hasta la casa de los Macías con la intención de cumplir la orden. Pero cuando llegaron, encontraron algo inesperado. Trini no estaba sola. Frente a su casa, en un semicírculo silencioso, había más de 20 mujeres. Estaban Jacinta Flores, Dominga Ortiz, y muchas otras cuyos nombres Fermín conocía bien porque él mismo las había llevado a la casa grande en algún momento. No tenían armas. No gritaban amenazas. Simplemente estaban ahí, paradas, con los brazos cruzados y las miradas fijas. Era algo que Fermín nunca había visto. Mujeres, las criaturas más indefensas de la hacienda, formando un muro humano. Apártense, ordenó Fermín, tratando de sonar autoritario pero sin poder evitar que su voz temblara. El patrón quiere ver a Trinidad Macías. Si no se mueven, habrá consecuencias para todas. Ninguna se movió. Trini dio un paso adelante, saliendo del círculo protector. Dile a don Abundio que si me quiere, tendrá que venir él mismo. Y dile también que ya no estamos solas. Dile que el silencio se ha roto. Fermín miró a los hombres que lo acompañaban. Podían fácilmente dispersar a esas mujeres, arrastrar a Trini. Pero había algo en el momento, una tensión eléctrica, que hacía que incluso los más brutales de sus acompañantes dudaran. No era miedo físico, era algo más profundo, más inquietante. Era como si un orden establecido durante décadas estuviera comenzando a resquebrajarse ante sus ojos. Regresaron a la casa grande con las manos vacías. Don Abundio recibió la noticia con una furia que hizo temblar las paredes. Rompió muebles, lanzó objetos contra las paredes, vociferó amenazas que habrían hecho palidecer al diablo mismo. Doña Soledad, escuchando desde su ala de la casa,
Se encerró en su capilla privada y rezó, aunque no sabía bien si rezaba por el alma de su marido o por la de aquellas mujeres valientes. Mañana, rugió don Abundio, mañana cortaré el suministro de agua a todas las casas de los trabajadores. Veremos cuánto dura su valentía cuando sus hijos lloren de sed. Despediré al padre de esa maldita Trinidad y a cualquiera relacionado con ella. Los echaré de mis tierras sin un centavo. Pero cuando amaneció el día siguiente, don Abundio descubrió que las cosas habían cambiado más de lo que imaginaba. Los trabajadores de los campos de agave no se presentaron. Los hombres de la destilería tampoco. Las cocinas de la casa grande permanecieron vacías. Era algo inaudito, imposible, impensable. Los peones de San Jerónimo, que durante generaciones habían trabajado con la cabeza gacha y la espalda doblada, habían detenido sus labores. No era exactamente una huelga. Nadie había usado esa palabra. Pero los hombres, inspirados por el valor de sus esposas, hermanas e hijas, habían decidido que ellos también podían decir no. Algunos lo hicieron por amor, otros por vergüenza de haber permanecido callados tanto tiempo, y otros simplemente porque vieron una oportunidad de liberarse de un yugo que habían soportado durante demasiado tiempo. Don Abundio cabalgó por sus tierras vacías como un rey desposeído de su reino. Los campos de agave, listos para la cosecha, permanecían intocados. La destilería, que producía el tequila que lo había enriquecido, estaba silenciosa. Por primera vez en su vida, Abundio Rentería sintió algo que nunca había experimentado: miedo. Corrió a buscar ayuda. Envió mensajeros a Arandas, a Tepatitlán, incluso a Guadalajara. Contactó a los militares, a los políticos que había comprado con su dinero durante años, a los terratenientes vecinos. Pero 1930 no era 1910. El país había cambiado. Las autoridades, más preocupadas por mantener la estabilidad después de años de guerra, no querían involucrarse en lo que parecía un conflicto laboral en una hacienda remota. Los otros hacendados, temiendo que la rebelión se extendiera a sus propias tierras, guardaron silencio. Don Abundio intentó traer trabajadores de otras regiones, pero la noticia de lo que sucedía en San Jerónimo se había extendido como fuego en pasto seco. Nadie quería trabajar para el patrón perverso. Los arrieros cantaban corridos sobre Trinidad Macías, la mujer que había desafiado al hacendado más poderoso de Jalisco. Los periódicos de Guadalajara, hambrientos de historias después de años de guerra, comenzaron a publicar artículos sobre las condiciones en la hacienda San Jerónimo. Pasaron las semanas. La cosecha de agave comenzó a perderse. Las plantas, listas para ser cortadas, empezaron a pudrirse en los campos. La destilería acumulaba polvo. Y don Abundio, encerrado en su casa grande que ahora parecía más una prisión que un palacio, comenzó a desmoronarse. Bebía desde temprano, vagaba por los pasillos vacíos gritando órdenes que nadie escuchaba. Fermín Ugalde había huido una noche, llevándose lo que pudo robar, sabiendo que el barco se hundía y que los ratas deben ser las primeras en abandonarlo. Los pocos sirvientes que quedaban en la casa grande lo hacían solo porque no tenían otro lugar a donde ir, pero evitaban al patrón como si fuera un apestado. Una noche de septiembre, don Abundio se sentó en su alcoba con una botella de tequila y una pistola. Afuera, podía escuchar el sonido de la música y las risas que venían del campamento de los trabajadores. Estaban celebrando su caída, celebrando su derrota, celebrando el fin de una era de terror. Pensó en su padre, en el imperio que había construido y que ahora se desmoronaba. Pensó en sus hijos, estudiando en la capital, ajenos a la ruina de su apellido. Pensó en las miles de mujeres que habían pasado por esa habitación, en sus lágrimas, en sus súplicas ignoradas. Y por primera vez en su vida miserable, Abundio Rentería sintió algo parecido al remordimiento. No era verdadero arrepentimiento, porque hombres como él no conocen la redención. Era simplemente el reconocimiento de que había perdido, de que su poder había sido una ilusión sostenida únicamente por el miedo, y que el miedo, finalmente, se había desvanecido. El amanecer del 23 de septiembre de 1930 encontró a don Abundio Rentería colgado de una viga en su propia alcoba. Usó el mismo tipo de cuerda con la que había amenazado colgar a tantos trabajadores rebeldes. La ironía no se le escapó a nadie. El padre Anselmo, el mismo que había negado sepultura cristiana a Refugio Macías, llegó para dar los últimos ritos. Pero esta vez, fueron las mujeres de la hacienda quienes se negaron.
Que lo entierren sin bendición, dijo Trini, su voz firme como el acero. Que lo entierren en tierra sin consagrar, como él hizo con mi hermana y con tantas otras que prefirieron la muerte antes que seguir sufriendo. Y así se hizo. Abundio Rentería fue enterrado en una esquina olvidada del camposanto, sin cruz, sin nombre, sin lágrimas. Su esposa, doña Soledad, abandonó la hacienda esa misma semana, regresando con su familia en Guadalajara. Sus hijos vendieron las tierras a un consorcio que las dividió entre los trabajadores. Trinidad Macías se convirtió en una leyenda viviente. No buscó la fama ni la glorificación. Simplemente continuó su vida, trabajando ahora en tierras que le pertenecían, ayudando a otras mujeres a encontrar su voz. Se casó años después con un maestro rural que llegó al pueblo, y juntos educaron a toda una generación de niños y niñas sobre la dignidad, el respeto y el valor de decir no cuando algo está mal. La hacienda San Jerónimo nunca recuperó su antigua grandeza. Los edificios de la Casa Grande fueron desmantelados, piedra por piedra, y el material se usó para construir escuelas y clínicas. Los campos de agave continuaron produciendo, pero ahora el beneficio se repartía entre quienes realmente trabajaban la tierra. Hoy en día, si visitas los altos de Jalisco, si caminas por esos campos donde el agave crece bajo el sol implacable, los ancianos todavía cuentan la historia. La historia de cómo un reino de terror cayó no por la violencia de las armas, sino por el coraje de mujeres que se negaron a seguir siendo víctimas. La historia de Trinidad Macías, quien demostró que incluso el poder más absoluto puede ser derrotado por la dignidad humana. Y si escuchas con atención en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre las plantas de agave, algunos dicen que aún se puede oír el eco de aquella voz que dijo: "No iré, no mañana, no nunca". Así termina esta historia oscura de los campos de Jalisco, un recordatorio de que los monstruos no siempre tienen garras ni colmillos. A veces visten trajes de lino blanco y se esconden detrás del poder y el dinero. Si estas historias de misterio y realidades sombrías te atrapan tanto como a mí contarlas, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque cada semana hay más relatos enterrados en el polvo del tiempo, esperando ser desenterrados. Y créeme, las sombras del pasado nunca dejan de susurrar sus secretos. Nos vemos en la próxima historia, si es que te atreves a seguir adentrándote en estos rincones olvidados de nuestra historia.